Bueno, en este video vamos a ver cómo hacer para recorrer los elementos de una tabla o de un arreglo en Assembler, ¿sí? Un arreglo es una estructura de datos donde todos los elementos son del mismo tipo, ¿sí? Y están guardados en todos los elementos del arreglo están guardados en posiciones consecutivas de memoria. Un arreglo se define así, ¿sí? Por ejemplo en org1000 o en org1500, ¿sí? Le ponemos un nombre, ¿sí? Por ejemplo tabla, ¿sí? Le decimos de qué tipo de dato va a ser nuestro arreglo, ¿sí? En Assembler puede ser en el Assembler del MSX88 puede ser de 1 byte o de 2 bytes, y le ponemos algún valor, ¿sí? Por ejemplo 1, 2, 3, menos 1, ¿sí? Esto es un arreglo en Assembler, y dependiendo del tipo de dato, esto se va a guardar en la memoria más o menos así, ¿no? Vamos a tener por acá la memoria, ¿sí? Y a partir de la dirección 1000, porque yo le dije a partir de la dirección 1000 que iba a haber un byte que iba a tener el valor 1, ¿sí? Entonces acá se va a guardar 01, ¿sí? En la siguiente dirección de memoria se va a guardar el 2, perdón, este es 1001, ¿sí? Se va a guardar el 2. En la siguiente dirección de memoria se va a guardar el 3. En la siguiente dirección de memoria se va a guardar el menos 1, ¿sí? Acuérdense que acá va a aparecer el menos 1 en complemento 2, ¿sí? No va a aparecer el menos, sino que va a aparecer F, si mal no recuerdo, ¿sí? No importa. Bueno, esto es una tabla. Si el tipo de datos de la tabla fuera de 2 bytes, ¿sí? Acá tendremos DW. Bueno, cada uno de estos elementos en realidad ocuparía 2 bytes, ¿no? Eso tiene importancia cuando uno recorre la tabla, ¿sí? Uno en general recorre la tabla usando un puntero de la tabla, ¿sí? Uno le dice, bueno, yo a partir de esta dirección de memoria quiero traer este valor, pero después quiero el valor siguiente y después el siguiente y así, ¿no? Bueno, eso se logra usando la dirección de memoria de tabla y haciendo direccionamiento indirecto, ¿sí? Direccionamiento indirecto, dije bien, usando el registro BX, ¿sí? A ver, vamos a poner acá nuestro programa principal, ¿sí? org2000. Lo primero que vamos a hacer entonces es poner move a bx de la dirección de tabla, y la dirección de tabla se escribe así: offset de tabla. Qué fea mi letra, bueno, no importa. Bueno, con esto lo que hacemos es poner en bx el valor 1000 hexadecimal, ¿sí? La idea es que, bueno, si yo quiero el elemento 1 de la tabla, ¿sí? Yo lo que puedo hacer ahora es mover, por ejemplo, a un registro de 1 byte, ¿sí? A AL, ¿sí? Lo apuntado por BX, ¿sí? Esto es direccionamiento indirecto, ¿sí? Usando el registro BX. Entonces, ¿cuál es la idea? Si yo quiero ahora el elemento siguiente, a ver, la idea es que yo traigo este elemento a L para hacer algo, ¿no? Supongamos que quiero ver si el elemento es mayor que 0, si el elemento es 0, ¿sí? Si algún elemento de la tabla es 0, entonces
cuento 1 en CL, ¿sí? Entonces le hago un AND, ¿sí? O sea, por ejemplo, un AND, o vamos a contar a ver si los números son impares, ¿sí? Si los números son impares, entonces muevo, sumo 1 en CL, ¿no? Si le hago un AND con ¿cuál es la idea para ver si un número es par o impar? Y bueno, si el número es par, ¿sí? Yo sé que el último bit es 0, ¿sí? Si el número es par, yo sé que el último bit es 0. Si el número es impar, ¿sí? Yo sé que este bit es un 1, ¿sí? Entonces lo que puedo hacer es aplicar una máscara con 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, ¿sí? Cuando yo aplico una máscara con un AND, ¿sí? Lo que voy a estar obteniendo como resultado de nuestro número y 0 es, y 1, ¿sí? Es 0 para este bit, 0 para este bit, 0 para este bit, y el único que va a poder cambiar va a ser el bit, el último, ¿no? Bueno, si el único que puede cambiar es el último bit, entonces si el resultado es 0, es porque este bit era 0, entonces el número era par, ¿sí? Bueno, entonces con este sencillo algoritmo hacemos AND de AL con 1, ¿sí? Y si el resultado es si el resultado no es 0, a ver, queríamos contar los impares. Si el resultado no es 0, es impar. Entonces si el resultado es 0, no sumo nada en CL, ¿sí? No, vamos a ponerle ISPAR, ¿sí? Entonces si no es par, entonces es impar, entonces incremento CL, ¿no? Y acá abajo pongo la etiqueta par, ¿sí? Si es par no cuento nada, ¿sí? Y lo que tengo que hacer ahora es no agarrar el 1, sino agarrar el 2, ¿no? Entonces para agarrar el 2 lo que hago es incremento Bx, ¿sí? Acuérdense, Bx tiene el valor 1000, ¿sí? Bx, vamos a ponerlo por acá, el valor Bx, ¿sí? Vale 1000, ¿sí? Bueno, como el valor de Bx vale 1000, cuando yo incremento vale 1001, ¿sí? Entonces la próxima vez que haga move a AL de lo apuntado por Bx va a traer el valor de 1001, ¿sí? Eso nos da una idea de que yo tengo que volver acá arriba, ¿no? Bueno, el tema de volver acá arriba es con un salto, ¿sí? Y esto se puede solucionar de varias maneras, ¿no? En general, cuando uno tiene una tabla, también tiene una dirección de fin de la tabla, ¿sí? Sobre todo cuando la declara, ¿sí? Cuando declaramos un arreglo, tenemos una etiqueta fin, siempre de un byte y sin inicializar, ¿sí? De forma tal que yo pueda calcular de alguna manera cuántos elementos tiene la tabla, ¿sí? Esto sirve cuando, por ejemplo, los elementos de la tabla tienen no tienen ninguna particularidad que me permita poner un último elemento como marca de fin de la tabla, ¿sí? De esta manera yo puedo calcular cuántos elementos tiene la tabla haciendo la cuenta del offset de fin, ¿sí? Offset de fin menos el offset de tabla, ¿sí? Esto es una resta que se resuelve en compilación. Offset de tabla. Esto es una resta que se resuelve en tiempo de compilación
y que no hace otra cosa que la dirección de fin, que está por acá, ¿sí? 1004 hexa, ¿sí? Acá está declarado fin a continuación de los elementos de la tabla. Y bueno, esto hace 1004 en hexa, ¿sí? Menos 1000, ¿sí? 1004 menos 1000 es igual a 4. Y bueno, esos son los elementos que tiene la tabla, ¿sí? Esto sirve, ¿sí? Y se resuelve ya les digo, en tiempo de compilación. En realidad acá lo que se reemplaza es offset fin por offset de tabla, y se reemplaza directamente por 4. Entonces en el código en la instrucción, en el código de operación, va a haber un valor que se mueve inmediatamente un registro, ¿no? Esto, por ejemplo, podemos ponerlo acá en move DL, ¿sí? Movemos a DL de offset fin menos offset tabla, ¿sí? Si yo sigo con el programa, lo que tengo que hacer ahora, que yo sé que en DL está la cantidad de elementos que tiene la tabla, es decrementar CL, DL, ¿sí? Decremento DL, y si DL no es 0, J no Z, salto a una etiqueta bucle, ¿no? Bucle, y bucle va acá arriba, ¿no? De esa manera, a ver, cuando decremento CL, lo que quiero decir es que procesé un elemento más de la tabla, ¿no? Ahora me quedan, la primera vez, 3, ¿sí? Entonces, esto vuelve a repetirse hasta que DL vale 0, ¿no? Cuando DL vale 0, procesé todos los elementos de la tabla y termino, ¿no? Le pongo halt, HLT, ¿sí? Pongo halt acá. Esto sirve, les decía, para elementos que son de 1 byte, ¿sí? ¿Cómo sería esto para elementos que son de 2 bytes? Yo acá no puedo hacer la resta, ¿no? Porque si los elementos son de 1 byte, el 1 va a estar en 1000 y en 1001, en la dirección 1000 y 1001, ¿sí? El 1 va a ocupar todo esto, el 2 va a ocupar todo esto, ¿sí? Y cada elemento va a ocupar 2 bytes. Entonces lo que me conviene hacer en ese caso, cuando los elementos son de 2 bytes, es directamente acá preguntar, ¿sí? En vez de hacer esto, lo que tengo es que comparar CMP de BX con offset de fin, ¿sí? Comparo BX con offset de fin y si el resultado es 0 ahora, ¿sí? Cuando es 0 es porque BX apunta a fin, ¿sí? De vuelta, esto es para cuando los elementos son de 2 bytes, ¿sí? De W. Ok, ¿qué pasa ahora con el BX? Ahora el BX no se tiene que incrementar de a 1, ¿sí? Se tiene que incrementar de a 2. Entonces tengo que reemplazar esto por add BX2, ¿sí? Y además, bueno, acá tengo que mover a un registro de 2 bytes, ¿no? Y bueno, con eso tienen un programa que avanza en una tabla de elementos de 2 bytes, ¿sí? Este fácil, piénsenlo ustedes, si no, esa es una de las maneras de hacerlo, por ahí la más sencilla. La otra es, bueno, dejar todo como estaba, ¿no? Y calcular de otra manera la cantidad de elementos que tengo en la tabla, ¿sí? Yo puedo hacer offset fin menos offset tabla y guardarlo en DL, pero después tengo que dividir por 2 porque la cantidad de bytes va a ser el doble, ¿sí? De esa manera tengo DL con la cantidad de elementos en la tabla y esto queda igual. La otra forma es hacerlo así, pero como los elementos son de 2 bytes, bueno, acá sumo 2
y acá decremento 2, ¿sí? En DL le resto 2, entonces por cada elemento de la tabla voy a estar restándole 2. Entonces, bueno, BL va a valer, DL va a valer 8, porque tengo 4 elementos de 2 bytes, ¿sí? Pero por cada vez que hago el bucle le resto 2, entonces esto se va a hacer 4 veces, ¿sí? Esa es otra manera de resolver cómo avanzar en una tabla de 2 bytes, ¿sí? De elementos de 2 bytes. Bueno, con esto tenemos solucionado cómo recorrer una tabla, ¿sí? Hay todavía alguna manera más relacionada con poner una marca al final de la tabla, ¿sí? Por ejemplo, yo podría decir que bueno, la tabla tiene todos los elementos más grandes que 0, ¿sí? Entonces el último elemento de la tabla es 0, ¿sí? De hecho, esa es la forma que usa C para determinar cuándo finaliza una cadena de caracteres, ¿sí? Otra cosa, la tabla guarda elementos de a 1 byte o de a 2 bytes, pero yo no tengo por qué poner números. A ver, yo siempre voy a estar poniendo números, pero si por ejemplo pongo el ASCII de la A acá, ¿sí? Lo que se va a guardar en la tabla, en la dirección de memoria 1004 ahora, porque esto es ¿sí? Ahora fin va a estar más abajo, ¿sí? Lo que se va a guardar acá va a ser el ASCII de la A, ¿sí? El valor numérico que representa el ASCII de la A. Y yo con las letras guardadas en la memoria, que son números, puedo hacer exactamente las mismas operaciones que con números. O sea, puedo hacer operaciones lógicas, puedo hacer operaciones aritméticas, ¿sí? Queda raro por ahí hacer cosas como B menos A, ¿sí? Sí, esto es muy raro, pero bueno, en la programación de Assembler por ahí se puede hacer y es válido, ¿sí? Bueno, en el próximo video vamos a ver cómo hacer cómo generar una tabla, ¿sí? al vuelo. Así que bueno, nos vemos en el próximo video.